Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba era mucha y lo escuchaba con agrado. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén, en el sur de Israel, en la capital que es Jerusalén, en Judea. Ha llegado allí cabalgando sobre un asno. Ha entrado como un rey pacífico y ha sido aclamado por la gente. Ese día entró acompañado de la multitud, vio el templo y salió. Al día siguiente, después de haber descansado por la noche en Betania, volvió al templo, y entonces estamos hablando del lunes según nuestro calendario. Ese día expulsó a los que compraban y vendían en el templo, y además les dijo que estaban convirtiendo en una cueva de ladrones la casa de oración, como había hablado el profeta Jeremías. Al siguiente día, martes, una comisión enviada por el Sanedrín lo interrogó sobre dos cosas. La primera, con qué autoridad hacía todo lo que hacía. Entrar como un rey de paz cabalgando sobre un asno, expulsar a los que compraban y vendían y haber echado fuera las ovejas, los bueyes, haber volteado las mesas de los cambistas y encima haber dicho un oráculo profético que había pronunciado Jeremías contra el templo. Jesús condicionó su respuesta a que le respondieran una pregunta en un dilema: ¿de dónde venía el bautismo que Juan practicó? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos decidieron no responderle porque quedaban mal ante la gente. Si decidían que el bautismo de Juan venía de Dios, quedaban en evidencia porque no se habían hecho bautizar. Si decían que el bautismo de Juan era de los hombres, se ponían en contra de la muchedumbre y se negaron a responder diciendo que no lo sabían. Y Jesús por eso les dijo: tampoco yo les responderé con qué autoridad hago todo esto. Pero pronunció la parábola de los viñadores homicidas y les demostró que de entre todos los enviados del dueño de la viña, que significaba a Israel, que había mandado por la parte de sus frutos correspondientes en la parábola, siervos, esclavos, él era el último enviado, el hijo que venía con la autoridad de ser hijo y de último enviado a pedir sus frutos, y que ellos lo eliminarían matándolo. Por eso se enfurecieron y decidieron eliminarlo. Después llegaron, enviados por ellos, los herodianos, para poner a Jesús en una situación de conflicto con el pueblo y con los romanos directamente, con el emperador. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Si admitía eso, entonces decía que Dios no era el que reinaba sobre Israel. Y si lo rechazaba, entonces se pondría contra el emperador y estaba perdido.
Pero Jesús les respondió que dieran al César lo que era del César y a Dios lo que le correspondía a Dios. Y entonces estamos nosotros en el día martes. El siguiente día vinieron los saduceos y lo interrogaron acerca de la resurrección, y Jesús les demostró que ellos, en la única parte que leían de la Biblia, el Pentateuco, no habían entendido que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y ahora él mismo interroga a la muchedumbre diciéndoles: ¿cómo es posible que los escribas digan que el Mesías es hijo de David? El escenario es el templo, probablemente el atrio. No sabemos en qué parte del atrio, pero donde acudía la gente a ser instruida por los maestros de la ley. Él pregunta acerca de una convicción que había entre los escribas. Ellos afirmaban que el Mesías era hijo de David y por lo tanto ellos esperaban que el Mesías fuera un rey como David, guerrero, que viniera a renovar el esplendor de Israel con todos los pueblos, dominando a los enemigos, y que estableciera un reino como el de David, venciendo a sus enemigos. En cambio, Jesús, que ha entrado a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno, ha entrado como un rey pacífico. Y además, antes de llegar a Jerusalén, en la última etapa en Jericó, un ciego que necesitaba de su ayuda le gritó: hijo de David. Y entonces lo está identificando como el Mesías. ¿Cómo entonces es que los escribas quieren un rey como David, un guerrero y no pacífico, que venga a vencer a los enemigos? Ellos tienen su idea, su concepción, su convicción. Eso enseñan ellos, la gente normalmente espera eso. Y Jesús les explica por qué está haciendo esta pregunta. David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré que tus enemigos se pongan como estrado de tus pies. Se trata de un salmo que todos consideran que fue inspirado por Dios al rey David. David era un poeta, compositor, hasta en las mañanitas lo tenemos, las mañanitas que cantaba el rey David, por esta razón. Pero, ¿qué sucede? ¿Puede efectivamente David llamar Señor al Mesías? Dijo el Señor a mi Señor, significa Yahvé. Ese es el nombre que existe en la Biblia, entre otros 38 para Dios. No existe el nombre de Jehová. Y este Señor le dijo a mi Señor. ¿Cuál es el Señor al que dice David que es su Señor? El Mesías. Entonces, si el Mesías es Señor del rey David, él mismo lo llama Señor e insiste sobre eso. ¿De dónde puede ser que este Señor sea hijo de David? Los fundamentos son sólidos porque todos en Israel sabían que este salmo correspondía a David y que en este salmo el mismo Dios es llamado Señor, pero también aquel que ha sido ungido para reinar en el lugar de David. David, si fuera el padre del Mesías, ¿por qué lo llama Señor si es su propio hijo? Y por eso es que David, guiado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, está hablando contra la doctrina de los escribas, porque para ellos el Mesías no es más que el hijo de David, de quien ellos esperan que venga a establecer un reino humano, terreno. Pero si no es verdaderamente el hijo de David en ese sentido, el reino del Mesías no corresponde al reino de David.
Y así Jesús interroga a los que están allí y no le dan una respuesta. Todos los que lo acompañan o los que lo escuchan están sorprendidos, lo escuchan con gusto, pero ninguno fue capaz de responderle de qué manera y por qué David, que es el modelo y de quien quieren ellos que sea heredero del estilo de gobernar, de reinar, de luchar, lo puede llamar su Señor. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.